Y como era de esperarse, después de la Reforma Protestante vino la Contrarreforma, que fue la respuesta que tuvo la Iglesia Católica para poder contrarrestar esos nuevos postulados que criticaban los pilares esenciales del cristianismo y de la Iglesia. Y esa reforma católica, debemos afirmar desde ya, no se trató de ningún cambio o de ninguna transformación. Esa reforma se trató más que todo de una reafirmación de los dogmas católicos. Entonces, en ese sentido, lo que buscaba la Iglesia Católica era ratificarse en las doctrinas, en la enseñanza de la fe y en los pilares esenciales del cristianismo bajo la enseñanza de la Iglesia romana. La Contrarreforma, llamada así por los historiadores, pues va a ser auspiciada por los papas Pablo III, que tuvo su gobierno desde el año 1534 al año 1549, Pablo IV desde el año 1555 al 1572 y Sixto V desde el año 1585 al 1590. Por supuesto, con el apoyo y la ayuda de la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas fundadas por el señor Ignacio de Loyola, que más adelantico diremos cuál es la función de esta orden sacerdotal. La primera acción llevada a cabo por la Iglesia Católica fue la convocatoria del Concilio de Trento, desde el año 1545 al año 1563, y esta tuvo una duración de 18 años por intervalos. Y como tal, este Concilio de Trento buscaba reafirmar la fe y los dogmas católicos a través del estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y qué fue lo que se logró extraer de este concilio? Los siguientes postulados. En primer lugar, se dijo que la única Biblia aceptada era la Vulgata latino, que ninguna otra traducción se podía permitir. Toda publicación religiosa debía tener la aprobación previa de la Iglesia Católica. La Iglesia también prohibió el matrimonio de los sacerdotes, en primer lugar porque querían tener una iglesia santa, querían tener una iglesia donde los sacerdotes estuvieran exentos de los placeres del pecado, de los placeres de la carne. Y en segundo lugar, porque la iglesia no quería que sus sacerdotes heredaran o transmitieran los bienes de la iglesia a sus hijos cuando se casaran. Entonces, por eso se decía que no se podían permitir los matrimonios para los sacerdotes. Otro postulado que salió del Concilio de Trento fue que los sacramentos son necesarios para obtener la gracia de Dios, no como decía la Reforma, que los sacramentos son inútiles porque ya el destino está escrito por Dios, pero la Iglesia dice que los sacramentos son necesarios para nosotros acercarnos a Dios, para estar en comunión con Él, y que también son necesarios la fe y las buenas obras para poder lograr la salvación. También nos dice que los artículos de fe son la transustanciación. ¿Cuál es la transustanciación? Esta consiste en la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos viene a decir la Iglesia que este es el pilar fundamental de la fe cristiana, porque a través de este acto simbólico, porque a través de este hecho Cristo redimió los pecados de la humanidad. Entonces, que esa transustanciación es necesaria para la fe católica y no como lo dice el protestantismo, en el sentido de que considerar esta transustanciación es un acto de locos y que está más allá de la razón. También nos dice que es válida la invocación, la veneración de los santos y de los objetos religiosos, porque nos recuerdan la vida y obra de una persona que tuvo una conducta intachable y que tuvo una conducta en comunión y en cercanía con las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Algo bueno que tomó la Iglesia Católica de la Reforma Protestante fue la prohibición de la venta de las indulgencias y la acumulación de beneficios. Entonces, en ese sentido, la Iglesia prohibió la venta de las indulgencias. Ya el perdón de los pecados se va a hacer gratuitamente,
Únicamente se necesita el arrepentimiento de la persona y una penitencia interna por parte de ella. La Iglesia Católica también creó los seminarios, unos seminarios con el único propósito de formar a los sacerdotes en la buena enseñanza de las Sagradas Escrituras. También autorizó a la Compañía de Jesús para predicar y preparar a los sacerdotes, y aceptó la preeminencia del Papa como monarca absoluto. Otro resultado importante que nosotros tenemos de la Contrarreforma es la creación de la Compañía de Jesús, que fue en el año de 1541 gracias al señor Ignacio de Loyola. ¿Y quién era el señor Ignacio de Loyola? Vamos a hablar un poco de él. Él fue el precursor de esta compañía. El señor Ignacio de Loyola nació en España, hizo la carrera militar bajo las órdenes del duque de Nájera, virrey de Navarra, y fue herido por los franceses en la batalla de Pamplona. Este suceso y su curación lo llevaron a tomar la decisión de volverse soldado de Cristo, y en tal virtud realizó largas peregrinaciones, ayunos y penitencias, mientras difundía sus ejercicios espirituales, que tomará luego para su obra titulada Libro de Ejercicios. Entonces el señor Ignacio de Loyola viajó a la ciudad de Roma y a Jerusalén como mendicante y estudió en las universidades de Alcalá, de Salamanca y de París. Aquí en París, en esta ciudad, inició la creación de la Compañía de Jesús, con férrea disciplina militar y el apoyo y protección del Papa Pablo III, quien mediante la bula del 27 de septiembre de 1540 concedió la personería a la Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas. Entonces, básicamente, esta orden tenía como propósito servir solo a Cristo como su Señor y al Papa como su vicario en la tierra. A partir de la Compañía de Jesús, los sacerdotes empezaron a hacer voto de obediencia, de pobreza y de castidad, y un voto de obediencia en especial a las órdenes que emitiera el Papa en todo sentido, que debían ser ejecutadas sin ningún género de dilación o sin ningún género de efugio. Entonces, en ese sentido, la Compañía de Jesús buscó transformarle la cara a la Iglesia Católica, buscó conseguir muchísimos más adeptos para la fe católica, y esto lo hizo a través de la creación y la dirección de centros educativos donde pudieron enseñar toda la fe en Cristo y toda la fe de la Iglesia. Entonces, nótese cómo la Iglesia Católica trató de alguna manera de contrarrestar esas críticas y esa ideología imperante denominada el protestantismo, que buscaba desligarse cada vez más de esos dogmas y esos postulados que se consideraron opresores durante muchísimos años. Entonces, hasta aquí el tema de la Reforma Protestante, el pensamiento de Martín Lutero y la Contrarreforma Católica, que los invito que ahonden y profundicen en estos temas.